Hola, bienvenidos a este espacio Diálogos con AINCO de la Asociación Internacional de Coaching. Es un gusto que nos des la deferencia de poder seguir este canal. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de conversaciones con el maestro José Luis Silva de la consultoría Intelligeri Coaching o Coaching Intelligeri. Siempre me confundo, pero es Coaching Intelligeri. Coaching Intelligere. Ok, gracias maestro, gracias. Bueno, para los que ya han estado en la sesión anterior, ya sabemos que el maestro Silva tiene como profesión de base lo que es la psicología como psicólogo clínico, tiene una maestría en sociología del trabajo, tiene certificación como en aprendizaje experiencial, ¿ok? Y estamos conversando con él de varios temas del coaching. Ya vimos la parte de la historia y hoy vamos a comentar, maestro, sobre las diferentes escuelas, un poco del análisis histórico de los años 60, 70 del mundo del coaching, y vamos a llegar a esta parte de las certificaciones, ¿ok? Las asociaciones que surgen, los procesos de certificación, cuáles son lo que yo llamo certificaciones de buena voluntad, porque existen esas, o certificaciones oficiales, ¿ok? Que también en México tenemos el privilegio de tener certificaciones oficiales de coaching. Y pues de eso es lo que vamos a platicar. ¿Cómo estás, maestro José Luis? Bien, encantado de estar nuevamente aquí en pantalla en este diálogo y pues la expectativa de que sea de utilidad y genere por lo menos un poquito de preguntas. Es Correcto. igual que siguiendo esta estrategia del coaching, no estamos aquí para dar la información toda abundante y completa. Sí la van a tener, pero lo que queremos es generar preguntas sobre Correcto. esta información. Correcto. Muy bien, pues entonces, tú que estás viendo este video, te invitamos a que te suscribas si no lo has hecho y que le des clic a la campanilla para que cuando surja un nuevo diálogo con AINCO, que es cada miércoles, te llegue la notificación y puedas ver si te interesa el mundo del coaching, si consumes coaching, si eres un empresario y quieres saber un poco más de coaching, porque tenemos que reconocerlo, maestro, en México todavía estamos, aunque es una palabra de moda, lo cierto es que todavía estamos en pañales en saber a qué coach contratar. ¿Sí? Una empresa que diga, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedo sacar provecho al coaching? ¿Ok? Entonces también eso lo vamos a ir comentando en este espacio, porque recuerden que Diálogos con AINCO es un canal de divulgación del mundo del coaching. Para los coaches, para los que estudian, para los que quieren estudiar, para los que consumen coaching o los que pueden descubrir que el coaching es una herramienta poderosísima para poder alcanzar las metas que se tracen en su vida. ¿Ok? Así que, pues maestro, sin más ni más, vamos a platicar un poquito de la historia. A ver, platícanos cómo confluye, cómo converge esta palabra de coaching en el concierto de los servicios profesionales, de estos conciertos, de estos servicios de facilitación, de consultoría, mentoría. ¿Cómo irrumpe esta parte del coaching? Sí, definitivamente pareciera ser que de la noche a la mañana el mundo entero del aprendizaje y del conocimiento se vio inundado por prácticas de coaching, ¿no? De diferentes naturalezas. Y esto obedece a un proceso previo que es muy importante valorar y considerar. Y el cometido también de esto, ¿por qué referirnos a estos elementos? Porque queremos sembrar la idea de que el coaching como profesión ha tenido un proceso de desarrollo histórico y ha tenido un crecimiento en el orden de las ideas, de los conceptos, y se ha distinguido de otras disciplinas, como la psicología, por ejemplo, o como la propia pedagogía, pero sin embargo forma parte de ellas. Antes del gran boom o el surgimiento del coaching en los años 80,
tuvimos un desarrollo vertiginoso en lo que se ha llamado las dos culturas del conocimiento. Y es esta vertiente que terminó en el siglo XX de ubicar por un lado a las ciencias naturales y a la ingeniería con todo su cuerpo de conocimiento y aportaciones, y por otro lado a las humanidades y a las ciencias sociales. Ya en una discusión mucho más añeja con las ideas cartesianas, separábamos allá en la historia, separó Descartes esta idea de la razón, el pensamiento, y por otro lado las emociones. Ajá. Entonces, bueno, esta ha sido una gran discusión a lo largo del desarrollo de la ciencia y de la humanidad. Y en el siglo XX, particularmente antes de los años 80, confluyen, insisto, estas dos grandes culturas. Las ciencias naturales y la ingeniería por un lado, y por otro las humanidades y las ciencias sociales. Que, bueno, afortunadamente ya en este momento, en nuestra década, parece que hay acercamientos no solamente interdisciplinarios, sino de un trabajo conjunto en estos ámbitos del conocimiento. ¿Qué tiene que ver esto con el coaching? Porque también surge, decíamos en el programa anterior, buscando respuestas precisamente al desarrollo humano y al desarrollo de la sociedad, ¿sí? Como una nueva propuesta ante disciplinas que no venían dando la respuesta que se esperaba, que la persona, que las sociedades, que las comunidades estaban buscando. Entonces, el coaching empieza a brevar de todos estos elementos y se constituye como una propuesta nueva en estos años, en los 80, ¿sí? El primer acercamiento formal, o donde ya conocemos la idea mucho más pública de coaching, pues es quizás aquel viejo libro de Whitmore, donde nos va a hablar del juego interior, y que es una propuesta, sí, que surge desde el deporte y que se preguntaba este autor americano, entrenador de Galway, Timothy Sí, sí, sí. Galway, Sí, es lo que estoy te iba a comentar. confundiendo, ¿sí? Galway en el juego interior dice, bueno, algo pasa que fallan a la hora de lograr el éxito, la meta en el deporte, los tenistas, ¿no? Y esto descubre que tiene que ver con procesos internos, no tanto la técnica, que si bien es importante, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, empieza a trabajar en esta gran propuesta, le da un resultado interesante trabajar en ello, y Whitmore, en Inglaterra, al conocer los resultados de Galway, va, lo busca, empiezan a entablar una relación mucho más profunda, desarrollan un proceso ya más sistemático, y Whitmore lo lleva ya al ámbito de las grandes conferencias, al ámbito de las organizaciones. Y empieza a aplicar en un principio esta estrategia de Galway sobre el juego interior, y después desarrolla ya una serie de pasos específicos para llevarlo a cabo. Quizás esto sea el gran detonante que, que nos permite hablar en la actualidad del coaching. Con base en esto, pues bueno, se desarrollan básicamente tres grandes líneas de trabajo a través de la cual el coaching empieza a consolidarse, que es el coaching personal o el life coach, el ejecutivo y el organizacional, que fincan precisamente los tres grandes pilares de desarrollo que conocemos en la actualidad. Esto entonces se empieza a desarrollar ya de una forma mucho más conocida, podemos decir, el coaching, y que una primera acepción que conocemos es
a través de orígenes geográficos o desarrollo geográfico. Aunque algunas personas le atribuyen a Leonard, a Thomas Leonard por ahí, el origen del coaching, pues bueno, es otro autor representativo. Vamos a encontrar en el coaching que, a diferencia de otras disciplinas, este se va construyendo de diferentes ámbitos del saber y del conocimiento, y en un principio en estas tres líneas, insisto, que van a ser fundamentales: el personal, el ejecutivo y lo que tiene que ver con las organizaciones, amén del propio desarrollo que continúa en el ámbito del deporte. Ajá. Si seguimos la idea de estas regiones geográficas que nos permiten ubicarlo en un principio, pues encontramos en Europa lo que podemos denominar de una forma muy general esa corriente humanista no directiva, y que va a tener sobre todo como autor inicial a Whitmore, ajá, en Inglaterra. Y por otro lado, si hablamos también de estos espacios geográficos, pues está la propia corriente americana, donde Thomas Leonard además funda la primera organización para certificar o para formar coaches de manera estructural, ¿no? Y que es Leonard, y que por eso se le conoce precisamente como fundador. Y la otra gran zona geográfica que nos atañe un poco más, enhorabuena, es lo que se ha llamado la corriente ontológica o latinoamericana, que donde están los principales referentes son Fernando Flores y Rafael Echeverría. Ajá. Entonces, vamos, de una manera muy sintética, esto sería así como el boom de los años 80, y donde entonces se empieza a ver ya diferentes expresiones e implicaciones sobre el coaching. Es correcto. Aquí yo quiero hacer una acotación sobre esta parte de este devenir de lo que es el coaching, ¿sí? No olvidemos, queridos coaches, no olvidemos que existe en cada tiempo, en cada momento, un contexto. El contexto no lo debemos de sacar para poder entender qué pasa con el coaching. Por ejemplo, Galway, que es este autor de lo que podemos decir que empieza a darle forma, ¿sí? Porque ya inclusive antes, en los años 50, 60, aparecía por ahí la palabra coaching, coaching aplicado al trabajo, ¿sí? Ahorita se me va el nombre de esta autora, pero Galway lo que hace es empezar a darle una forma aplicada a lo que era su pasión, que era el tenis. Entonces, de ahí es donde saca el juego interior y donde dice, el peor enemigo somos nosotros. Porque, bueno, yo tengo la pasión por el tenis, juego tenis y es un libro que lo leí porque juego tenis, ¿ok? Entonces, te das cuenta de cómo los conceptos que él saca, los saca desde esa perspectiva. Hay un diálogo en tu interior, un diálogo que no es consciente, un diálogo que tienes que tocar, que tienes que trabajar para poder superarte a ti mismo. Como decías en la entrega anterior, el cómo llegar a ser lo mejor de ti, cómo poder alcanzar lo mejor de ti, lo que te decía tu maestro, ¿no? O sea, esa parte del coaching, cómo también confluye con la aparición, que si bien algunos dicen que sí es una escuela, otros no. Yo me gusta decir que sí, pero como todas las escuelas, o toda la parte escolástica lleva su tiempo de pagar derecho de piso, ¿sí? La psicología humanista, ¿ok? Entonces, ¿cómo confluye todo esto? Y se va enriqueciendo y se va retroalimentando de todo lo que hay en el contexto. Por eso después, como decíamos también en la sesión anterior, se le llamó en un principio hasta coaching humanista, que fue lo que Whitmore lleva a Europa y que por eso ahora decimos, bueno, pues es la escuela europea, ¿no? Y al final, esta parte
que yo celebro mucho, el hecho de que como latinoamericanos estamos nosotros colgándonos la medallita, ¿no? Decimos, bueno, somos latinoamericanos y aquí está el Grupo Santiago y aquí está el doctor Fernando Flores, el doctor Echeverría, Francisco Varela. Estas personas, estas personalidades, ¿sí? Que también toman de todo el concepto, ¿sí? Toman de todo el concepto y cada uno aporta desde su propio campo de estudio y nos permiten ahora tener un coaching mucho más, no sé si llamarlo profesional, al grado de que ya universidades en todo el mundo ya dan cursos de coaching, ya universidades, inclusive hay universidades que ya están puesto una maestría de coaching y desarrollo organizacional, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de coaching, estamos hablando de algo que va creciendo. Me gustan mucho las palabras de Leonardo Wolf que dice, el coaching es como un adolescente, ¿no? Está pujando por todos lados, está empujando por todos lados para ir acomodándose en este concierto de lo que es la parte del saber, la parte del acompañamiento a las personas, de la parte de dar un servicio profesional. Entonces, y luego, bueno, comentabas, maestro, acerca de cómo llega esto a Leonard y él tiene el acierto de decir, a ver, está todo desperdigado, todo desbalagado, cada quien por donde sea. Y él dijo, pues vamos a fundar, ¿sí? Una asociación. Y vamos a normar, y vamos a colegiar, y vamos a ayudar a que el que haga coaching, que lo haga con ciertos parámetros, ¿sí? Para que al final del día, el usuario, el cliente o la organización que consuma coaching, por lo menos tenga un servicio, si no homologado, por lo menos un servicio muy uniforme, lo más uniforme posible. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Y de ahí, bueno, surgen muchas asociaciones, porque pues como todo, ¿no? Cuando surge una asociación, es como cuando una marca de hamburguesas pone su tienda, pues enfrente le ponen la otra, ¿no? Y así, ahí cada quien va haciendo diferenciadores. Entonces, surgen muchas Dicen, asociaciones. hombre, estas hamburguesas se venden muy bien. Hay que vender unas parecidas. Exacto, sí, exacto. Y Entonces, bueno, ese es otro, perdón, otro fenómeno que en esta historia moderna del coaching ocurre. correcto, Y es donde debemos de hacer las distinciones, es ¿sí? correcto. Entre esos esfuerzos efectivamente serios y los procesos que por imitación o mercadotecnia pueden tener otros resultados, ¿sí? Y Es ahí es correcto. donde es muy importante que consideremos este contexto que ya mencionabas. En estos tres niveles tres grandes niveles de aplicación del coaching, en la persona, en el ámbito de las organizaciones y diría yo en el otro en el ámbito de la sociedad, surgen esfuerzos diferenciados, unos más estructurados que otros y que van acompañados de esta necesidad de dar respuesta, que ya la psicología, en un ámbito de una psicología quizás muy académica, mmm, empieza a dar poca respuesta, no quiere decir que no dé respuesta, sino de no reinventarse, diría yo, en su quehacer en muchos momentos, ¿sí? Entonces, en el ámbito del individuo y en el ámbito de lo social, debemos considerar que entramos en un proceso social muy complejo. Aquí, entonces, confluyen el desarrollo de las grandes ciudades, se matiza de una forma diferente la vida cotidiana en términos de complejidad, en términos del uso y el manejo de las emociones, del tiempo, la reestructuración social que sufre la familia, este gran núcleo social y toda la nueva modificación social que ocurre en ella,
el reconocimiento, el ascenso de los derechos humanos, el reconocimiento de las situaciones complejas de violencia social y de violencia en diferentes ámbitos. Y que bueno, hay una necesidad inherente a este desarrollo social de dar respuesta y de brindar alternativas. Sin embargo, al mismo tiempo, en el campo de las organizaciones, asistimos también a una modernización de los procesos de trabajo. ¿Qué implica esto? Pues implica el desarrollo de las grandes urbes industriales con la complejidad de vida que esto ocasiona, y al interior de las propias organizaciones la complejidad en los procesos de producción, cambio de modelos tradicionales del Fordismo y el Taylorismo hacia modelos de participación o de desarrollo mucho más vertical, y en el cuestionamiento de eso la horizontalidad que propone el toyotismo, que es conocido ahora, las organizaciones esbeltas, etcétera, y donde en este proceso de cambio de las formas de transformación de la organización, el coaching también encuentra un espacio fértil para abonar a la creación de nuevos estilos de liderazgo, de nuevos estilos de gestión de las organizaciones, y no en balde es el desarrollo de la propuesta del coaching organizacional con cuestiones de diferente índole. Y en un tercer nivel más macro, yo creo que el coaching también como metodología y con sus estrategias tiene una capacidad de abonar a los espacios del desarrollo comunitario en ámbitos de convivencia, en ámbitos de salud, en ámbitos de territorio y hábitat. Hemos tenido también la oportunidad en el ámbito del coaching comunitario desarrollar propuestas y ver con gusto cómo ha abonado en el desarrollo de comunidades. Entonces yo creo que en medio de todo este gran proceso de cambio social en estos ámbitos y en los particulares, el coaching también empieza a cobrar y a figurar como una gran posibilidad de aportación en ellos. Y esto pues le ha hecho que vaya cobrando relevancia con diferentes prácticas y experiencias. Ok, esta parte del coaching, el hecho de que tenga lo que yo llamo el coaching es como el basamento para construir el edificio que tú quieras, ¿sí? Es esa técnica de poner el sustento, el soporte, basado desde tu potencial, ¿sí? Hagamos un poquito alusión a esta parte de las escuelas de la psicología, de cómo, obviamente, cada escuela es una aproximación al ser desde un determinado ángulo, ¿sí? Con un Freud, con un Jung, hasta llegar a la parte del enfocar el elemento de estudio del psique humano desde su potencial, que es donde bebe esta parte de la psicología humanista. Y esta forma de entender el coaching es lo que a veces confunde a las personas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque piensan que el coaching es terapia. Entonces les digo, no, espérame, el coaching no es terapia. El coaching va a trabajar tu potencial. En eso podemos decir que el punto o el ángulo desde donde trabaja un coach, pues es muy similar a una psicología humanista que ve al hombre desde su potencial, ¿sí? Pero con la gran diferencia de que la psicología es terapéutica, habla de solucionar cuestiones patológicas, pero en el coaching no vemos patologías, en el coaching vemos el potencial hacia adelante. Esa expresión que decía tu maestro, ¿no? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Sí? Ese planteamiento que yo lo pondría como un planteamiento fundamental, una pregunta toral en el trabajo del coach. Que se acuerde que lo que está viendo es cómo ir hacia adelante.
esa parte que todavía no vives, pero que puedes diseñar. Y entonces ahí surgen todas estas escuelas. ¿Y por qué lo decimos así? Porque los coaches que nos están escuchando, de veras, queremos que ustedes como coaches se den cuenta, necesitamos más coaches con mayor profundidad, ¿sí? Respetuosamente lo decimos, no estamos atacando ninguna formación ni nada por el estilo. Lo que buscamos en este canal de Diálogos con AINCO es que los coaches encuentren como tal vez que encuentren esos motivos para profundizar, ¿ok? Eso es algo que queremos lograr en los coaches. Entonces, cuando hablamos de la historia y hablamos de las escuelas, la americana, la europea, la latinoamericana, entonces, ¿en qué pensamiento estás tú, querido amigo coach? ¿En dónde estás ubicado? ¿Sí? Porque a veces se confunden y en lugar de hacer un buen sincretismo, lo que hacen es una mezcolanza y se pierden ellos y a veces hasta pueden perder al cliente. ¿Ok? Entonces, pero bueno, ¿qué te parece, maestro? Si ahí, no sé si quieres comentar algo de eso, pero te veo con ganas de comentar algo. A ver, platícanos. Sí, 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 en el sentido de no perdernos de la idea de las escuelas y las expresiones, ¿sí? Pero tiene mucho que ver con la distinción que hagamos del tipo de coaching que estamos haciendo y de los objetivos del proceso de coaching, ¿sí? Efectivamente va a haber una aplicación en algunos momentos mucho más instrumental, porque el objetivo es la toma de decisiones, el objetivo es el planear de manera estratégica metas o resolver obstáculos de procesos de trabajo, de vida cotidiana, ¿sí? Y tienen su razón de ser. Tienen efectivamente un proceso definido, delimitado, y se debe respetar en ese contexto. Y yo creo que muchas veces, sobre todo los coaches nobles, caen en la tentación de que durante el proceso conversacional se tocan elementos más inherentes o más profundos y desviar la atención a que ese pueda ser el foco de atención. Sí, regresando a la idea clásica de la técnica del coaching, es si no tienes una meta, no tienes nada que coachear. No tienes un coach, no ¿Sí? tienes una No brecha, no tiene hay coach. razón de ser el proceso. Por eso hay que partir con la definición de metas en nuestros procesos. Y que esto a veces se pierde de vista en términos de la intervención. Pero bueno, yo creo que esa es harina del campo de la metodología y de la técnica, ¿sí? En términos de la escuela, efectivamente podemos decir que hay algunas mucho más que han crecido enormemente por lo que proporcionan a los afiliados y otras que se mantienen más locales por su carácter también formativo o de desarrollo, ¿no? Uno de los elementos que en alguna pregunta que nos hacían sobre qué distingue a un coach profesional de otro, es efectivamente la idea de estar agrupado y tener una práctica de comunidad de coaches, porque esto nutre, reconoce, además de desafiar las propias prácticas, ¿sí? Otro elemento, por supuesto, es la formación definitivamente, y el tercer gran pilar es la práctica, las horas acumuladas, ¿no? Decía alguien por ahí con muchas analogías, bueno, pues le vas a soltar un avión caza o un Boeing con 700 personas a un piloto recién salido de la escuela y sin horas de vuelo, ¿no? Pues bueno, esto es lo que se va formando a través del proceso y donde algunas escuelas efectivamente hacen más énfasis que otras, ¿sí? Una gran escuela, además de la ICFS, de International Coaching Federation, bueno, tiene más de 20 años, ahora que hablábamos de Leonard,
y se ha constituido como la gran certificadora y la gran escuela que avala procesos de formación en la formación de coaches, ¿no? En los niveles iniciales de formación, de desarrollo y de másters. Y tiene una influencia en todo el mundo y, bueno, debemos darle también la hora buena precisamente de la creación, en principio, de las competencias básicas y de un código ético para el desempeño de la profesión de coaching. Ajá. Que afortunadamente, como ya bien comentabas en algún momento, estas 11 competencias se vienen nutriendo y recién este año se agregan más para complementar el proceso, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esto, pues la otra gran escuela que podemos mencionar es New Feeling, precisamente Consulting, donde, bueno, están nucleados los grandes maestros de la ontología, ajá, y que también tienen afortunadamente una influencia internacional considerable y un gran reconocimiento dentro de estos procesos. Y pues hemos tenido también por la cercanía latina, afortunadamente, de tener a sus representantes acá en México en procesos con escuelas de la iniciativa privada y también en ámbitos un poco más sociales, ¿sí? En, tenemos otras escuelas como la ECOP, que es la escuela española, donde, bueno, se proponen en un principio sin tener una característica de ánimo de lucro, pero sí de formación, y la orientación es más la idea de nuclear, de hacer comunidad educativa, ¿no? Podemos mencionar muchas otras. Otra gran escuela internacional es pues la ICC, la International Coaching Community, que tiene presencia pues prácticamente en todo el mundo, más de 70 países. Y interesante, es la que ha llegado a los ámbitos asiáticos en un principio para las propuestas de coaching, ¿no? De ahí se han derivado cosas muy interesantes, ¿no? Y hay otro gran nivel de escuelas o de certificadoras que son las que tienen que ver con propuestas de autores propios. Y tenemos allí a Anthony Robbins, tenemos a John Maxwell, que tienen sus propuestas de certificación, o algunas que se han denominado con alguna cuestión mucho más local por su estilo, como la Escuela Europea de Coaching. Ajá. Y el otro gran nivel que se está incorporando afortunadamente es la formación y la certificación en las escuelas y universidades en diferentes países. En el caso de México, bueno, tenemos algunas de las pioneras, que es la Universidad de Londres. Ahora vemos cómo la UNAM, por ejemplo, incorpora diplomados en coaching. Coaching. La Universidad del Valle de México, que también tiene una propuesta de formación y certificación en diplomados en coaching, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos estos tres grandes niveles: las grandes certificadoras internacionales, las locales, por países, podemos decirle, las que tienen una connotación mucho más de asociación, de agrupación, y cuya orientación va más encaminada a la formación. Y ya la integración de esta metodología, de esta profesión en las universidades. En algunos de estos elementos, bueno, se considera como, por ejemplo, en muchas universidades ya se discute que el coaching debe de ser una de las materias terminales de formación para poder potenciar a los profesionistas independientemente de las áreas de formación en las que se desarrollen.
Entonces, bueno, esto es otro éxito, otro impacto del coaching en el ámbito del conocimiento. Y finalmente, bueno, algo que no debe de ser polémico, pero que sí debe de ser claro. En México en particular, además de estas certificaciones internacionales, tenemos una instancia pública que es vinculada directamente a la Secretaría de Educación Pública, que es el Consejo Nacional de Certificación, y que es la instancia que a través de sus procesos de certificación de competencias reconoce las competencias de coaching con una certificación oficial avalada. Correcto. Y es ahí, y bueno, tengo que hablar, obviamente. De veras, gracias, gracias, maestro, por este recorrido de manera institucional desde la parte, pues ya lo vimos, desde la parte teórica, la parte institucional, privada, desde la parte educativa, donde entran ya las universidades. Y tú mencionaste algo y quiero ahí hacerlo como, no como un comercial, pero sí, que conozcan las personas que visitan este canal. La Asociación Internacional de Coaching, nosotros consideramos que somos una asociación más enfocada a la parte de la formación, a la parte de la afiliación, porque consideramos que sí es importante, como ya lo mencionabas, el hecho de que la gente se agrupe, los coaches se agrupen. ¿Para qué? Para poder tener ciertos mecanismos donde puedas estar en una constante actualización y en una constante búsqueda de la calidad de tu servicio como coach. Y entonces tenemos la comisión de verificación y calidad, donde un coach, no importa de qué escuela haya sido, nada más que sea formal, que sea, que tenga esta parte metodológica muy clara, ¿sí? Pueda afiliarse y pueda decir, oye, me gustaría que verificaras mi calidad, y tiene el derecho a hacerlo cada 3 meses, ¿sí? De esa manera el coach puede sentirse más seguro de que está mejorando. ¿Por qué? Porque hay alguien que le está ayudando, lo está evaluando, que es una comisión de 3 coach de nivel máster, que van a escuchar una sesión tuya y que te pueden dar una retroalimentación, un feedback muy puntual acerca de aquello donde están tus áreas de oportunidad o tus fortalezas. Y eso lo apuntalamos, como bien lo citas, no solamente con un diploma y una credencial donde tú puedes llegar con tu credencial también, con un cliente, y la credencial en la parte de atrás trae un código QR donde la persona lo puede escanear y inmediatamente va a la página de la asociación y ahí dice el nivel que tienes, cómo estás, todo. Eso es algo que yo creo que es importante siempre, que el cliente pueda saber con quién está hablando, ¿sí? Y además, les damos ese proceso de certificación. Pero aquí yo quiero hacer una distinción muy importante. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, lamentablemente, últimamente estoy viendo mucho, y es una preocupación que tenemos como asociación, de que se ofrece, entra al mundo del coaching y obtiene un certificado oficial. Entonces, estos certificados de coaching, son 5 certificaciones que están ahorita en el Consejo Nacional de Normalización y Certificación. Lo establece, por ejemplo, el estándar 204, que es la ejecución de sesiones de coaching, establece que la persona que se certifique tiene que tener un aval. ¿De qué? De que sí sabe coaching, ¿ok? Porque el certificado es algo que tú recibes como una comprobación, un documento probatorio de que eres un coach, que está normado y que sabes hacer el proceso. Entonces, amigos que están estudiando o que quieren entrar al mundo del coaching, si alguien les dice, te ofrezco 12 horas, 16 horas, 24 horas para que tengas el certificado como coach, seamos más responsables, ¿ok? No, las competencias de coaching difícilmente las vas a desarrollar en 24 horas, ¿ok? Además de que es un mundo donde tienes que estar en constante depuración de tu técnica. Pasan años
Maestro, ¿cuántos años tienes en el coaching? ¿Cuántos años llevas? Bueno, apenas 15. Apenas 15, ¿ok? Nosotros apenas 12. Y la verdad es que, híjole, o sea, lo que sabemos es una cosa muy pequeña. Entonces, la Asociación Internacional de Coaching lo que busca es el hecho de que las personas tengan esta información y sepan y no se dejen engañar. Por ahí, si a alguien le interesa, mándenos un mensaje y le vamos a mandar ahí un link de un video que subimos en estas semanas, en este Diálogos con AINCO, donde establecíamos en dónde estudiar coaching. ¿Sí? Entonces hablábamos de, pues depende cuál sea la intención del que quiere estudiar, para qué quieres estudiar, ¿sí? Si tú quieres, por ejemplo, si tú dices, es que necesito estudiar pedagogía, ¿para qué? No, pues necesito estudiar pedagogía para enseñarle a mi hijo ahora en casa. Ah, bueno, tienes una finalidad diferente a una persona que quiere ser un pedagogo. ¿Me explico? Entonces, sí es importante que las personas que nos escuchan sepan de que existe toda una historia de asociaciones, de instituciones, de escuelas, y que cada vez, como bien lo decía el maestro, cada vez las universidades están reconociendo que el coaching tiene que ser parte de cualquier profesional. ¿Por qué? Porque va a poder él potenciar su trabajo, su desarrollo profesional, y eso es muy importante. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Sí. El Consejo Nacional de Normalización en sus estándares de coaching no son para personas que no tienen formación de coaching. Si alguien te lo ofrece así, cuidado, porque después el problema no está en obtener el papel. Lamentablemente tengo que decirlo así. Yo estoy dentro de este sistema de certificación. El maestro también está dentro. De hecho, ahí nos conocimos, ¿sí? Estamos dentro de una entidad de certificación de competencias que es un documento oficial avalado por la Secretaría de Educación Pública y que lamentablemente las personas pueden obtenerlo porque es un proceso, como es muy cuadrado y muy rígido, una persona con mucha destreza lo puede pasar, ¿sí? Pero el problema es cuando empiezan a dar el servicio de coaching, se perdieron, ¿sí? Porque el coaching es mucho más que solamente obtener un certificado. No sé qué nos puedes comentar, maestro. Sí, sí, en ese sentido vamos, no es desalentar, sino es alentar a profesionalizar la práctica del coaching. Yo creo que en el momento en el que han visto ustedes, si son coaches practicando estos procesos, pues pueden ver efectivamente lo que implica, lo que significa poder llegar a la mejor forma de ponerse al servicio de los otros, de una manera profesional y de una manera realmente que abone al desarrollo de las otras personas. Esta idea de que trabajamos en un territorio sagrado me guía mucho porque me hace detener precisamente en cuáles son incluso los procesos que sí puedo atender y cuáles son los que debo de derivar. Y ya hablaremos en su momento de eso, ¿sí? Entonces, Correcto. es un llamado, y ya para ir cerrando, es un llamado a la profesionalización. Bienvenidos a certificarse con este reconocimiento de competencias por el conocer, siempre y cuando tengamos el expertise, tengamos la formación para que culmine de esta manera y guardar y resguardar la ética y el profesionalismo en los procesos de coaching. Hay diferentes niveles en el que este se aplica desde esta ayuda personal, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, al trabajo con los otros o como una metodología que fortalezca nuestras propias áreas de profesionalización. Si somos pedagogos, si somos médicos, enfermeros, etcétera. En las diferentes disciplinas tiene una razón de ser y hay que guardar esos niveles de intervención. Entonces, pues vamos, un llamado con esto que hemos querido también destacar, que estas escuelas, que estos procesos tienen una razón de ser.
Y nuevamente esta idea, el coaching no existe en el mundo etéreo, sino que es parte de un desarrollo profesional. Hablamos de una nueva profesión y queremos honrarla. Es Y correcto. desde ahí, este llamado a que sigamos formándonos y sigamos creciendo. Es correcto. Sí, el llamado es en ese sentido, y quiero dejarlo muy claro en este programa de Diálogos con AINCO. Nosotros no estamos demeritando la certificación per se, pues estamos dentro de ese sistema porque creemos en él, porque sabemos que es un sistema que realmente te da un enriquecimiento, porque entras a un proceso de evaluación donde, como un proceso de normalización, con una norma rígida, tú puedes verificar y certificar que sabes hacer una sesión de coaching, ¿ok? Entonces, pero debe de ser para coaches que tienen el expertise, que tienen el trasfondo de coaching y de esa manera le agregan valor a su práctica de coaching. Ese es el espíritu de la certificación. Yo tengo la experiencia. ¿Quién avala mi experiencia? La Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación. Así que ese es el punto. Pues, maestro, el tiempo es algo que va en nuestra contra. Sí, Nosotros sí. dijimos que íbamos a hacer estos diálogos de 20 minutos, 15 minutos. Yo no sé cuánto llevemos, pero la verdad es que es un gusto, es un placer Sí. poder platicar, conversar contigo y también compartir con aquellos que nos siguen. Así que, pues el día de hoy vimos esta parte de las escuelas, de cómo fue el desarrollo, ¿sí? De estas escuelas. Vimos acerca de la escuela europea, la escuela americana, la escuela latinoamericana, que es esta corriente ontológica. Estuvimos hablando, mencionando a las diferentes instituciones, asociaciones privadas, ¿sí? Estuvimos hablando acerca de cómo se está permeando el coaching en la parte de las instituciones educativas a nivel mundial, ¿sí? Y mencionabas bien, a nivel México, pues hay una universidad privada que ya inclusive da una maestría en coaching organizacional, ¿sí? Entonces, amigo que estás en el mundo del coaching, espero que esto te haya dado un poco de luz de qué tan grande es este mundo y de cuánto nosotros tenemos que acercarnos con respeto y acercarnos con profesionalismo, porque como las palabras que dice el maestro estamos en terreno sagrado, es algo que no podemos tomar a la ligera, no se debe hacer así, porque al final del día estamos trabajando con personas, ¿sí? Y la persona merece todo el respeto de un profesional en su práctica, ¿sí? Más adelante vamos a hablar acerca, en otra entrega, hablaremos de la ética, ahí va a estar también muy, muy nutritiva la plática, ¿ok? Así que, pues recuerden, suscríbanse si no se han suscrito, denle click a la campanilla, pero sobre todo, coméntenos qué pensaron, qué aprendieron, en qué coinciden, en qué no están de acuerdo. Por favor, háganlo, eso nos va a ayudar mucho para saber, para poder sentir y medir un poco el hecho de qué tanto tenemos que seguir hablando, platicando, conversando, qué temas debemos de traer a la mesa para poder compartir con ustedes. El único objetivo es compartir, divulgar sobre el mundo del coaching para que hagamos una mejor sociedad, para que seamos mejores personas y pues los que tienen empresa para que transformemos nuestras organizaciones. Maestro, un placer como siempre. Nos Un vemos en la gusto. próxima entrega. Hasta la próxima. Gracias.